Bienvenidos y bienvenidas una semana más, y ahora sí debo decir que al templo del Sendero de la Luna. Como muchos sabréis, los que me seguís en las redes sociales, habéis visto que he ascendido, entre comillas, el Sendero de la Luna a templo. Eso significa que tenemos un local, que tenemos un espacio sagrado, un espacio físico donde construir, como veis aquí detrás mío, ya habéis visto las fotos de Instagram seguramente, un altar donde trabajamos de manera diaria, donde ofrecemos oraciones, donde vamos a ir realizando actividades poco a poco. Y bueno, yo soy Caldeo y en este vídeo os ofrezco unos pequeños pasos, unas pequeñas guías para iniciarte en el camino en el mundo espiritual. Bien, el camino espiritual es un terreno, un camino tremendamente complejo, que hay que mirar de manera holística, es multifactorial, y lo que nos lleva a este camino a unos o a otros es completamente diferente, ya que cada persona es un mundo. Este vídeo no pretendo que sea una guía que vosotros tengáis que seguir paso a paso, sino más bien creo que es una colección de pensamientos que yo he ido recogiendo poco a poco a lo largo de mi carrera, desde que inicié mi camino espiritual, y que os expongo aquí para que os puedan guiar, si os pueden servir de ayuda, que cojáis simplemente aquellas cosas que os puedan servir, y aquello que no, pues lo desechéis sin ningún problema. Lo primero que os quiero decir es bienvenidos y bienvenidas a este camino espiritual. Si habéis entrado en estos terrenos y os pica la curiosidad de la espiritualidad, es que, bueno, sois personas que necesitáis cultivar esa parte de vosotros, necesitáis cultivar el alma más que la parte física o mental, y eso es muy bueno. De modo que muchas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que vais a aprender a partir de ahora, y gracias por todo lo que en el futuro seguramente me enseñéis vosotros a mí. En segundo lugar, una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé por este camino es que buscaba desesperadamente un maestro o una maestra a la que seguir, y así fue. Realmente cogí, por desgracia, una maestra completamente equivocada. Entonces, mi consejo es que no busquéis ese maestro o esa maestra de una manera desesperada. Está bien buscar a alguien que os guíe, pero no os abráis y os rindáis completamente a aquello que esa persona os está diciendo. De modo que si en vuestro camino os encontráis una maestra o un maestro que os hace sentir mal, que os hace sentir inútiles por las preguntas que hacéis, o simplemente os hace sentir mal por ser principiantes, pues mi consejo es que os alejéis completamente de esa persona. Sobre todo si esa persona os hace sentir mal simplemente por hacer preguntas o por el hecho de estar en desacuerdo con las opiniones o las experiencias que haya tenido ese maestro o esa maestra. Una persona que está enseñando a alguien a caminar por el sendero espiritual tiene que estar abierta a que esa persona recorra su propio camino. De modo que si os encontráis con alguien que lo que quiere es marcaros y guiaros como si él fuera un pastor y vosotros las ovejitas, mi consejo es que huyáis, o sea, huye. No, tú no necesitas eso, y mucho menos en un camino espiritual que es tremendamente personal. No necesitas preocuparte por lo que otras personas que se hacen llamar brujos o brujas piensen de ti, piensen de tus ideas o piensen de tus caminos, y sobre todo no necesitas que otros te digan lo que deberías estar pensando o lo que deberías estar haciendo tú. Piensa que si hay otras personas que tienen tiempo suficiente para meterse en la vida de los demás, te aseguro que es realmente su camino espiritual el que no les satisface. Así que simplemente aléjate de estas personas, no entres en discusión, y sobre todo no te preocupes por ellos, no te preocupes porque por ser principiante otros puedan opinar mal de ti o pueden pensar que eres un inculto. Yo tardé muchos años en sentirme culto. Yo nací en una isla donde no había tiendas esotéricas, no vendían libros en ninguna parte, y estuve me llegaban los libros por correo, tenía que comprarlos a la península o a veces en el extranjero para que me llegaran correos a mi casa, porque en mi hogar no vendían ningún tipo de estos libros. De modo que yo pasé mucho tiempo sintiéndome inculto y sintiéndome muy inferior a los demás. Y si encuentras a alguien que te hace sentir así,
huye, no le hagas caso porque no lo necesitas. Mi segundo consejo es que no te preocupes por el material que necesitas para ser un brujo o una bruja. Cuando yo empecé a leer libros, empecé a ver que se necesitaban muchas cosas para construir tu altar, para que sí, ropa ritual con túnicas de diferentes colores para diferentes celebraciones, ázames, copas, piedras, inciensos, ungüentos, aceites, hierbas y un largo etcétera, un largo y largo etcétera. Y lo que yo aprendí con el paso del tiempo es que la magia nace desde dentro hacia afuera y no al revés. De modo que no te preocupes por tener esa gran bola de cristal que cuesta cientos de euros, no te preocupes por tener toda la pedrería y la joyería completa, no te preocupes por llenar de un día para otro toda una biblioteca. Piensa que la magia es gratis, el sol es gratis, la luna es gratis, los árboles son gratis, dar un paseo por la naturaleza, disfrutar del aire fresco es gratis. Y son estos elementos los que al final te van a permitir generar tu propia magia, como ya te he dicho, desde el interior hasta el exterior. Si quieres un consejo, si te apetece tener un material desde el principio, te aconsejo que hagas tu propio material, ya que esto te permitirá tener una mayor conexión con ellos y te permitirá entender realmente por qué se usan y la energía que desprenden. Yo recuerdo que al principio intenté comprármelo todo y una vez lo tenía todo bien montadito, todo muy mono, era como, vale, ¿y ahora exactamente esto qué conexión hay? ¿Cómo lo uso? Pues no fue hasta que empecé a fabricarme mi propio material que las cosas empezaron a tener sentido tanto de manera individual como colectiva, ¿vale? Una vez están todos dispuestos en el altar, como podéis ver aquí, ahora para mí todo esto tiene un sentido, tiene una unidad y tiene una sinergia que trabaja en un único sentido, que es gracias a que ese material pues o lo he hecho yo o lo he comprado específicamente porque ya he trabajado con él. De alguna manera te lo puedes tomar como hacer los deberes del cole, simplemente pues fabricar cada vez que llegues al capítulo, si te estás siguiendo un libro, cada vez que llegues al capítulo de un material, pues tómatelo como un trabajo de plástica y haz tu propio material. Y si no puedes hacerlo tú mismo, porque hacerte un ázame es muy complicado, lo que puedes hacer es tunearlo y ponerle un poco tu toque personal una vez lo has comprado. El tunear tu material o el fabricártelo mucho es como poner la actividad a la teoría, ¿vale? Si estás siguiendo un libro, para ti será todo teoría y de alguna manera lo que le hace falta a este tipo de libros son la práctica, ¿no? La actividad. De la misma manera que puede pasar con las matemáticas. Tú tienes un libro de teoría que vas siguiendo, pero hasta que no plasmas eso en ejercicios prácticos, no lo acabas de interiorizar. ¿Con esto qué quiero decir? Que no hay nada de malo en fabricar tus propias cosas. Verás brujas y brujos y diversos sacerdotes de muchas tradiciones como te he dicho, pues con bolas de cristal muy caras, con espadas, con túnicas de terciopelo, blancas o hechas de piel traída desde países extranjeros. No te preocupes por eso, preocúpate por entender bien lo que estás trabajando y te darás cuenta con el tiempo que toda esa parafernalia cara, si la quieres tener está bien, pero no te hace falta. Sobre todo no dejes que el hecho de acumular cosas te impida empezar, o sea, no te quedes parado porque te falta un objeto o porque te falta otro. Empieza igualmente, ya lo conseguirás, ya lo harás más adelante, pero que el hecho de acumular todo desde el principio no te impida dar esos primeros pasos en la espiritualidad. Mi siguiente consejo es que leas libros, ¿vale? No tienes por qué comprarlos todos, muchos los puedes encontrar online, siempre que no tengan derechos de autor, ¿vale? Porque ellos si tienen derechos de autor y hay una persona detrás con un trabajo detrás, yo aconsejo comprarlos, pero piensa que en la biblioteca hay libros esotéricos que puedes adquirir de manera gratis, o hay personas, si conoces, que te pueden dejar algún libro gratis, o invierte un poquito en algún libro, en algún manual sencillo y te lo compras y empiezas por ahí. Pero yo te aconsejo que leas cuantos más libros mejor. Lee todos los que puedas, y cuando digo todos es todos. No importa si con unos no resuenas tanto o unos te parecen peor, otros mejor.
Hay libros más bien hechos, otros menos hechos, pero todos te ayudan a crearte una idea en la cabeza, sobre todo de lo que quieres, de lo que crees y de lo que no quieres o de lo que no crees. Todos los libros son una experiencia de la que puedes sacar provecho. Son experiencias de personas, de cómo han vivido ellos su espiritualidad y su trabajo mágico, y tú puedes sacar mucho aprendizaje de esas experiencias. Como ya decía, no deben funcionarte todos los libros que leas, de modo que no hay libros buenos ni libros malos. Mi siguiente consejo es que está bien trabajar con el mundo abstracto, ¿vale? Verás, si sigues algún libro de Wicca, por ejemplo, que yo empecé con la Wicca, luego posteriormente me pasé al movimiento de la diosa o al chamanismo sobre todo, pero verás libros que te obligan, entre comillas, a escoger un panteón. No pasa nada, al principio lo más seguro es que no resuenes con ninguna deidad, o si hay alguna que te resuena, a lo mejor te cuesta trabajar con ella. Entonces, no pasa nada si no puedes trabajar al principio con ninguna deidad en concreto. Puedes sustituirlo por poner una velita al amor, simplemente al concepto de amor, en vez de a la diosa Afrodita, o al concepto. Puedes trabajar con el concepto de hogar, con el concepto de familia, con el concepto de amistad, con el concepto de fertilidad. No hace falta que busques una diosa o un dios metido ahí con calzador si no acabas de resonar con ese concepto. De modo que si no puedes trabajar con ningún panteón al principio, no pasa nada. Y ni siquiera después. Yo aún hoy día hay dioses con los que no resueno, y como no encuentro un equivalente o tampoco me apetece buscarlo, prefiero trabajar en el mundo abstracto. Y no pasa nada. Sobre todo, no te vuelvas loco ni loca si aún no has encontrado tu deidad perfecta, porque en momentos de tu vida trabajarás con ciertos conceptos o ciertas deidades, y en otros momentos de tu vida trabajarás con otros. Así que relájate y que fluya, porque estás trabajando la espiritualidad, y recuerda que la espiritualidad no se puede forzar, debe fluir. De modo que si trabajas en el mundo abstracto estará estupendamente bien, ya que el mundo abstracto está hecho de ideas, de sensaciones, de arquetipos, y trabajar en él puede ser muy positivo para ti. Poco a poco te darás cuenta en tu viaje que para aquellas prácticas que estás haciendo, para aquellas energías con las que estás trabajando, seguramente hay nombres puestos, pero ya lo irás viendo, ya lo irás descubriendo poco a poco. Sobre todo piensa que no estás solo, que hay personas que han trabajado seguramente esos caminos antes, y leyendo esos libros que te he comentado antes, seguramente puedas acabar poniendo pues las etiquetas que necesitas, o decir, pues mira, yo estaba trabajando este concepto y hay una diosa o un dios en concreto relacionado con este concepto, pues oye, igual me va bien y hago el salto más tarde a la diosa o al dios. Pues eso ya dependerá de ti. Puedes estar primero trabajando con una idea y después pasarlo a un dios, y no pasa nada, como ya te estoy comentando en este punto, pero lo quiero recalcar porque es bastante importante, porque yo trabajo con deidades y a veces hay algunas con las que no acabo de resonar, y prefiero centrarme en lo que representan o en el arquetipo o en la idea que hay detrás, de modo que hago una combinación de los dos y está bien, no pasa nada. Esto forma parte de tu trabajo experimental. Verás que hay ideas con las que puedes trabajar bien y otras con las que no. Experimenta, no te preocupes. Lo importante en este camino es hacer las cosas que te funcionen a ti. En tu camino quizá entres en grupos que trabajen de cierta manera y a ti haya cosas que no te acaben de resonar. No pasa nada, ¿vale? Relájate y trabaja con aquellas cosas que a ti te funcionen. Mi siguiente consejo es que vas a entrar en un mundo que es enorme, es un mundo donde vas a encontrar muchísimas tradiciones, muchísimas prácticas, muchísimas personas. Para ti, esta puerta que se abre a un mundo tan ingente, tan grande, que te vas a volver loco o loca al principio, pero no te preocupes, está bien, ¿vale? Está bien. No pasa nada si al principio todo esto no tiene mucho sentido para ti. Poco a poco, con la práctica, se irá construyendo un sentido. Sobre todo para ti, este mundillo, entre comillas, no tendrá mucho sentido, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo que es bastante lineal, bastante lógico, bastante ordenado, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, y después del 4 ya sabemos que va el 5 y luego el 6. Sin embargo, en el mundo espiritual todo esto da un giro de 360 grados. Entonces es como, ¿qué he hecho? ¿He vuelto al principio? ¿Me he puesto boca abajo? ¿Realmente he dado una vuelta de 360 o me he quedado a los 180? Entonces verás que las ideas, los conceptos giran
y ese mundo tan estructurado deja de tener ese orden. Entonces, dale tiempo a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, ¿no? A tu energía, a que se acostumbre a trabajar en el plano mágico y en el plano de la espiritualidad, ya que estás entrando en un mundo lleno de misterio y lleno de magia. Hay un youtuber americano que me gusta mucho, que yo suelo seguir, que expresa esta sensación como mirar el mundo a través de un caleidoscopio, ¿no? Al principio tú te pones el caleidoscopio, cierras un ojo de manera que parece que ya cambias de realidad, porque estamos acostumbrados a mirar con los dos, ¿no? Entonces ya cierras un ojo, miras solo a través de uno y al principio nada tiene sentido, pero poco a poco, cuando empiezas a mirar, las cosas y los colores empiezan a tomar nuevas formas, puedes ir jugando, se van creando nuevas formas, pero lo importante no es pasar de forma a forma, sino lo importante es que todo empieza a tener sentido para ti y a saber cómo funciona. Mi siguiente consejo es un error que yo cometí al principio, que es querer pasar de brujo de 0 a 100, ¿vale? De la noche a la mañana, todo en mi vida tenía que ser la brujería. Y acabé bastante loco, en el sentido de que empezando, que no sabes muy bien por dónde tirar, no puedes establecerte una práctica diaria así de 0 a 100. Así que mi consejo es que, bueno, ahora sí que la tengo, ¿no? Pero en esos momentos no la tenía. Entonces mi consejo es que no te preocupes si no puedes ser un brujo, entre comillas, o una bruja todos y cada uno de los días del año. Está bien si un día te encuentras mal y decides quedarte en la cama y no hacer nada, y no hacer ningún tipo de trabajo espiritual. Está bien coger un fin de semana, irte con tus amigos, pasártelo bien y no hacer ningún tipo de trabajo espiritual. También está bien. Así que no te preocupes por hacer trabajo mágico, no tienes que hacer conjuros todos los días, pociones todos los días, vestirte con tu ropa ritual todos los días, porque realmente eso te aseguro que es un trabajo bastante tedioso, bastante cansado. Yo creo que la brujería o la magia no es tanto el trabajo mágico ese que hacías de manera diaria, no los conjuros y los hechizos, sino más bien quizá es una forma en la que tú entiendes y ves el mundo. Es una manera de experimentar el mundo de una manera que el resto pues quizá no tiene. La brujería o la magia, para mí ser un brujo o una bruja no es esos trabajos mágicos y ya está, o algo que haces cuando te sientes mágico entre comillas, o algo que haces cuando alguien te hace daño y te pones ahí a hacer 4 cosas con velas. No, para mí es algo muy diferente. No solo se debe a los trabajos mágicos o a meditar todos los días, sino quizá también es simplemente pues pasar tiempo fuera, dar un paseo por la naturaleza, conectar con tu entorno, con las piedras, con las plantas, con el aire. Simplemente a veces es experimentar el mundo de una manera mágica sin hacerlo o sin convertirlo en un trabajo tedioso o cargado. A veces ni siquiera es salir a pasear, a veces simplemente es dedicar un tiempo a tu estudio, a tu lectura, a subrayar aquellos aspectos que te parecen interesantes de los libros que estás leyendo, o simplemente a razonar aquello que estás leyendo, pensar si estás de acuerdo o no. Tal vez simplemente un trabajo mágico puede ser simplemente una conversación con un amigo que también esté en el mundo de la magia o también esté empezando, para compartir experiencias, para compartir ideas, y así la verdad es que un largo etcétera. No necesitas hacer conjuros todos los días, así que relájate, no pasa nada si no haces conjuros, ya que tu trabajo mágico o tu trabajo como brujo o bruja engloba muchísimos aspectos. Mi siguiente consejo es que no existe en el mundo tal cosa como el perfecto pagano, el perfecto brujo, la perfecta bruja. Yo creo que la humildad es muy importante. Tienes que ser consciente de que todos los días vas a estar aprendiendo, todos los días vas a adquirir conocimiento nuevo, vas a tener experiencias nuevas. Tal y como vayas profundizando en tus prácticas, vas a llegar mucho más hondo en las meditaciones, en los viajes chamánicos. Si te dedicas al chamanismo como yo, cada vez vas a tener unas experiencias mucho más ricas, de modo que siempre vas a ir aprendiendo. ¿Y con esto qué te quiero decir? Que no te presiones. Está muy bien tener un modelo a seguir como la perfecta bruja o el brujo para ti, pero no te presiones. Cada uno tiene su camino y relájate. Vas a ir aprendiendo todos los días, nunca vas a llegar a un tope. El tope no existe, el tope lo vas a poner tú. De modo que, repite conmigo, no te presiones.
no te presiones, no existe ese perfecto pagano. Así que también, si con lo que te decía al principio, si te encuentras a alguien que se llame a sí mismo como el perfecto pagano, el que lo sabe todo y ya no va a aprender nada más, huye de esta persona. Mi siguiente consejo es algo práctico, ¿vale? Y es que simplemente hagas un diario de tus experiencias mágicas. Seguramente lo conoces como Grimorio de las Sombras, Libro de las Sombras o simplemente Diario Mágico, ¿vale? O diario, no hace falta añadirle ninguna parafernalia más. Cuando estás empezando hay muchísimas cosas, muchísimas temáticas a tu alcance, de modo que lo que yo hice, que me fue muy bien, es hacer 2 columnas. En una columna lo que hice fue las cosas que ya sabía de este camino, del camino espiritual, y en la otra las cosas que me gustaría descubrir, las cosas que yo quería aprender. Entonces, luego tendrás que pensar en ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? Entonces tendrás que hacer una pequeña meditación o un poco de estudios, tendrás que escuchar un poco la voz de tu alma para saber qué dirección quieres tomar o hacia dónde quieres ir, qué estudios te interesan más. En la lista de cosas que quieres saber puedes hacer un ranking con pues, la que más te interesa a la que menos, ¿no? Y empezar por ahí. Seguramente cuando alguien de repente quiere ser brujo o bruja, lo quiere hacer todo, quiere hacer tarot, quiere hacer sanaciones, quiere hacer conjuros, hechizos, quiere invocar a deidades, lo quiere hacer todo de primera mano, pero todos de alguna manera, igual que en la vida, en el trabajo, unos quieren ser, me lo invento, médicos, otros quieren ser barmans o quieren ser arquitectos, quieren ser abogados, no importa, cada uno de manera natural nos inclinamos hacia un ámbito o hacia otro. Pues en el mundo de la magia pasa lo mismo, no todos tenemos por qué ser adivinos, no todos tenemos por qué tirar el tarot o hacer hechizos. Quizás simplemente lo que te interesa es más el trabajo con la comunidad o el trabajo más ecologista y espiritual. Pues tira por ahí, encuentra tu propio camino experimentando un poquito en todos, pero para empezar estará bien si te haces un ranking y a partir de ahí vas probando. Lo importante es que siempre sigas ese apetito que te despierta el alma, ¿vale? No sigas aquello que de buenas a primeras no te llama. Si te tiene que llamar en un futuro, ya te surgirá solo. También es importante para que, claro, llegarás a un punto en que habrá muchísimo conocimiento a tu abaste, ¿no? A tu alcance. Entonces, tienes que fijarte en el modo en el que aprendes tú. Tienes una memoria quizá más visual y quizá para interiorizar las cosas te va bien hacer colores, hacer esquemas con dibujos o con colores vívidos, o quizá eres más, pues más de texto y si te lo lees un par de veces te lo acabas aprendiendo de memoria. Entonces será muy útil para ti saber, conocer cuál es tu manera de aprender o de adquirir los conocimientos. Y mi último consejo, lo último que quiero es deciros, lo que me he dado cuenta en los comentarios que me habéis hecho, los privados que me enviáis, es que todos estáis como preocupadas por, de alguna manera, tener como un certificado, ¿no?, de bruja, una formación que te diga ahora eres una bruja porque yo te lo mando, ¿no? Entonces, en este sentido, también mi opinión es que os relajéis, ¿vale? En realidad no hay ninguna autoridad bruja, ni ninguna autoridad mágica, ¿vale? No esperéis que esa autoridad os envíe una lechuza que os va a llegar a vuestra casa con una invitación, ¿vale?, a lo Harry Potter, o que de la noche a la mañana vais a descubrir un libro que os va a dar poderes, ¿vale? Porque esa gran autoridad que muchos buscáis en realidad no existe. Es decir, no habrá un momento en concreto ni una persona en concreto que os diga a partir de ahora eres una bruja o eres un brujo. No, eso al final lo tendrás que decidir tú misma o tú mismo. Tú serás quien al final decidas cuando tú eres una bruja o un brujo real, o cuando eso se ha convertido en realidad para ti y en tu vida. Y mi última reflexión o el último pensamiento que quiero compartir con vosotros es por qué en realidad a mí me gusta ser pagano o sigo tradiciones paganas. Pues en realidad es porque este tipo de tradiciones me permiten profundizar, me permiten intimar y me permiten experimentar con el alma para ir poco a poco creciendo, no solo en conocimientos, sino también en experiencias. Me permite conocer y bailar esta poesía que es la vida
tal y como me permite a mí ver y experimentar la vida estas creencias, y sobre todo me permiten experimentar lo que es para mí la canción de la naturaleza, ¿no? Me permite contactar con los seres naturales, con las plantas, con los árboles, con las piedras. Yo soy animista, yo creo que todo tiene su alma, su vibración, y creo que puedo contactar con esa alma y de alguna manera me siento incluido en el ciclo de la vida, incluido en esa canción de la naturaleza. Y nada más, este ha sido un vídeo bastante largo, pero bueno, aquí estoy en el templo, estoy tranquilo, estoy con las velas, con el incienso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido para recorrer y empezar a recorrer este camino espiritual. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, recordad que podéis seguirme en las redes sociales y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, que la magia os acompañe siempre, siempre. Chao.